Capítulo 18. ¿Qué hay en un nombre? Una de las cosas que Mako prácticamente había abandonado desde que obtuvo sus poderes era el transporte público. Antes, él e Izuku iban a la escuela a pie o tomaban el autobús si llegaban temprano. Pero una vez que aprendió a volar, casi nunca tomaba tren, autobús ni coche, y eso disminuyó aún más cuando el público descubrió su relación con su padre. Y, siendo sincero, a Mako generalmente le funcionaba, hasta que llovía. «¡Mierda!», exclamó Mako mientras el adolescente volaba bajo la lluvia. Llevaba su disfraz de héroe y su uniforme escolar estaba guardado en la mochila para mantenerse seco. Normalmente, tardaría poco en llegar a la escuela, pero con la lluvia no quería arriesgarse a chocar contra algo con la vista nublada. Vaya fallo de diseño, volar bajo la lluvia con gafas protectoras es como conducir un coche sin limpiaparabrisas, se dijo Mako mientras se limpiaba las gafas por enésima vez en los últimos minutos. Afortunadamente, podía ver a Wa a través de la lluvia, y en la acera pudo ver una cara familiar bajo un paraguas. «Oye, haz espacio», llamó a Izuku, quien levantó la vista de debajo de su paraguas. El tel de cabello verde saltó hacia atrás sobresaltado cuando Mako aterrizó frente a él y fue al lado de su amigo debajo del paraguas que apenas tenía suficiente espacio para ambos. «Lo siento, solo tengo que secar mi máscara por un segundo». Se disculpó mientras se quitaba la máscara amarilla de la cabeza, sacudiendo la cabeza para secar el agua en su cabello. Izuku inclinó su cabeza. «Espera, ¿volaste aquí?» «¿Sí? ¿Por qué?», preguntó Mako. Izuku señaló al cielo. «¿Por qué no volaste por encima de las nubes y luego bajaste una vez que sobrevolaste la escuela?», preguntó, obligando a Mako a detenerse mientras se escurría la máscara. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Izuku cuando Mako se giró hacia él con expresión inexpresiva. «O sea, eso es lo que yo haría». «Cállate», respondió Mako mientras empujaba a su amigo con el codo. «No es momento para charlas triviales». La pareja giró la cabeza y vio a Ida corriendo hacia ellos bajo la lluvia, con poncho y botas de agua. «Llegaremos tarde». «Buenos días, amigos», dijo mientras pasaba corriendo junto a ellos. Mako e Izuku se miraron antes de correr tras él. Al llegar al vestíbulo, Izuku colocó su paraguas en uno de los soportes mientras Ida se dirigía al cubículo donde guardaría sus botas y su poncho. Mako le dio un codazo a Izuku, quien lo miró mientras inclinaba la cabeza hacia Ida con inseguridad. Ambos habían oído como el hermano mayor de Ida, Ingenium, había sido herido por el asesino de héroes en Ciudad Osu durante el festival deportivo. Ambos amigos habían intentado contactar a Ida durante sus días libres, pero sin éxito. Habían llegado a la conclusión de que deseaba un tiempo a solas. Sin embargo, actuaba como si, bueno, nada hubiera pasado. Izuku se encogió de hombros desconcertado. Mako se frotó la nuca en respuesta antes de volverse hacia el usuario del motor. «Entonces, Ida», comenzó mientras el adolescente con gafas se giraba hacia él con una sonrisa amistosa. Levantó una mano. «Antes de que diga nada, no se preocupen por mi hermano. Lamento si mi ausencia los preocupó. Pero ya estoy bien, de verdad», les aseguró. Mako cerró la boca y lo miró con incertidumbre. Parecía estar bien. «¿Y Mako, qué haces con tu uniforme de héroe? ¿No sabes que va contra las normas escolares?», preguntó con voz más severa. Mako dejó caer los hombros. «Bueno, quizás sí esté bien. No quería mojarme la ropa, así que me puse esto. Voy a cambiarme antes de clase». Ida inclinó su cabeza. «Entonces, ¿por qué no volaste por encima de? Ya me cambio». «Adiós», gruñó Mako con los dientes apretados mientras se alejaba furioso. Izuku se tapó la boca para contener la risa. Tras ponerse rápidamente el uniforme escolar en el baño, Mako llegó a clase justo antes de que entrara Aizawa, lo que provocó que toda la clase ocupara sus asientos lo más rápido posible para no ganarse la ira de su profesor, ya recuperado por completo. Las vendas que lo cubrían de pies a cabeza finalmente habían sido retiradas. La única evidencia del daño que sufrió era la pequeña cicatriz en forma de media luna bajo el ojo. «Me alegra ver que te has recuperado, Aizawa-sensei», le dijo Tsuyu al profesor. Erasereat se rascó la piel bajo su ojo sano. El tratamiento de la chica recuperada tomó algo de tiempo, pero no importa. «Hoy tenemos una clase especial de informática heroica», anunció. Mako se mordió el labio mientras intentaba recordar cuál era ese tema. «¿Es ese donde aprendemos sobre de qué podemos acusar a la gente?», se preguntó. «Hoy idearán sus alias de héroe», aclaró Aizawa, provocando que la clase se pusiera de pie en vítores antes de que se le erizara el pelo y se le enrojecieran los ojos, silenciando a toda la clase y obligándolos a regresar a sus asientos obedientemente.
Primero lo primero, las selecciones del draft de héroes profesionales que mencioné ya llegaron. Tengan en cuenta que recibir una oferta no significa que sea un premio asegurado. Aún hay tiempo para que su interés disminuya antes de graduarse. Todas las ofertas pueden ser revocadas. ¿No es raro?, explicó. Tohru levantó la mano. Entonces, solo porque nos eligieron ahora, ¿no significa que ya no tenemos más obstáculos que superar?, preguntó. Aizawa asintió. Exactamente. Aquí están los números de las selecciones del draft, dijo antes de hacer clic en su control remoto. Los números de los 9 mejores estudiantes con más ofertas. Mako se rió a carcajadas por dos cosas. Primero, la diferencia absoluta en la cantidad de ofertas que recibieron los 2 primeros estudiantes. Mientras que los otros 7 estudiantes llegaron a los 3 dígitos, los 2 primeros recibieron casi 5.000 cada uno. Y segundo, a diferencia del torneo, Todoroki recibió la mayor cantidad de ofertas, solo por detrás de Bakugo. Bueno, eso es cierto. Nadie quiere trabajar con un estudiante que no puede decir nada sin gritar, dijo secamente. ¿Qué demonios dijiste? Si asusté a algún profesional es solo porque son débiles. Le ladró Bakugo. ¿Y sigues gritando?, respondió Mako secamente. Independientemente de las ofertas que tengan o no, todos tendrán la oportunidad de trabajar con profesionales, dijo Aizawa, tranquilizando a la mayoría de la clase. Es cierto que todos han adquirido una experiencia que otras clases no tienen, pero ver a los profesionales en acción y participar ustedes mismos será una experiencia valiosa, dijo, mirando directamente a Mako, lo que hizo que el estudiante se pusiera rígido. Ahora, en cuanto a los nombres de tus héroes, son solo tentativos, pero aún así querrás elegir con cuidado, comenzó antes de que se abriera la puerta. O te lo pagarás fatal. Mako se giró hacia la voz familiar y vio a medianoche entrar pavoneándose en la habitación. El nombre que elijas podría ser el que el mundo te llame. Les ha pasado a muchos profesionales. Dijo con una amistosa advertencia. Aizawa miró al otro profesor con expresión de aburrimiento. Es cierto. Mi Ning te ayudará con la accesibilidad de los nombres que elijas. Pregúntate qué futuro ves para ti. El nombre que elijas ayudará a crear cierta imagen contigo. Porque los nombres pueden reflejar el carácter de uno, dijo mientras se subía a su saco de dormir. Cuando se entregaron pizarrones blancos a los estudiantes para que usaran sus nombres, a Mako probablemente le resultó más fácil seleccionar su nombre porque ya tenía uno. 15 minutos después, Medianoche aplaudió. Muy bien. Veamos qué tal. Dijo para animarlo. Mako levantó la mano y ella chasqueó los dedos. Mako. Gracias por ofrecerte. El adolescente se levantó de su silla y se paró frente al podio, exhaló rápidamente, así que quizás ya lo hayan escuchado, pero se me ocurrió esto antes de que comenzaran las clases, dijo antes de voltear su pizarra para revelar su nombre en mayúsculas con un pequeño arco en la parte inferior, Invencible. Mineta inclinó la cabeza. Pero no lo eres, afirmó sin darse cuenta. Mako se frotó la nuca con una sonrisa tímida. O sea, sí, no físicamente, pero eso no es todo lo que importa. O sea, si quiero hacer esto, ser un héroe y todo eso, eso es lo que voy a necesitar ser. Invencible, explicó, recordando cómo le había contado a Izuku sobre su nuevo razonamiento cuando le dieron de alta del hospital. Las expresiones de la clase se iluminaron con su explicación. Kirishima se aferró a su escritorio y miró hacia otro lado con vergüenza. Maldita sea, eso es muy varonil. Admitió con envidia. Medianoche juntó las manos con una gran sonrisa de apoyo. Me encanta. Mucha confianza, pero no demasiada, dijo con orgullo, haciendo que las mejillas de Mako se sonrojaran de vergüenza ante el elogio de su maestra. Gracias, además no quiero cambiarme de disfraz, admitió. Kaminari inclinó la cabeza y preguntó. ¿Qué quieres decir? Mako parpadeó. Espera, ¿alguien se dio cuenta de que mi disfraz tiene una I amarilla gigante en la parte delantera? Preguntó. Toda la clase pareció detenerse un momento, al darse cuenta de lo que pasaba, excepto Izuku, quien ya conocía la elección de diseño de Mako y Melissa. ¡Oh! ¡Qué genial! Me encanta. Exclamó Zero. Aoyama asintió. Tu marca está muy bien hecha, Mako. Perfecto, lo elogió con su acento. Mako sonrió con humor ante la reacción de su compañero. Mientras Mako tomaba asiento, Aoyama se acercó al podio y ocupó su lugar, sujetando su pizarra a la espera de una revelación. La levantó por encima de su cabeza. El héroe resplandeciente. No puedo dejar de brillar. Mako y el resto de la clase no creían que el nombre de un héroe debiera ser una oración completa.
Será un éxito si reemplazas el no puedo por no puedo, dijo Medianoche mientras le quitaba la pizarra al estudiante y hacía los ajustes, sorprendiendo al resto de la clase. ¿Ella está de acuerdo con eso? Fue la confusión colectiva. Mina se puso de pie con gran entusiasmo. Soy la siguiente. Dijo antes de trotar hacia el escritorio y escribir su nombre. Llámame reina alienígena. Dijo con entusiasmo. Medianoche le lanzó al estudiante una mirada de putrefacción. ¿De esa franquicia de películas de terror? ¿La que sangra ácido? Es terrible. Dijo, temblando de miedo. Mina se desanimó mientras regresaba a su asiento junto a Mako. El adolescente se inclinó y preguntó. Está bien, pero en serio, ¿por qué reina alienígena? Se giró hacia él e hizo un puchero. No sé. O sea, parezco un extraterrestre, ¿verdad? Preguntó, señalando con las manos la cabeza. Con sus iris oscuros, piel y cabello rosados, y el par de cuernos que le sobresalían, quizá no se parecía a la humana tradicional. Pero ese sustantivo era, variado en el mundo actual. Mako la miró y le recordó. Mina, soy un extraterrestre. La emoción que sentía se calmó. Ah, sí. Casi lo olvidé, admitió con una sonrisa tímida. O sea, conocía a otro extraterrestre, pero no era nada monstruoso ni nada. Era solo un tipo grande. Tenía 3 dedos y un ojo. Pero bueno, dijo al recordar a Allen, el extraterrestre. Esperen. Conocieron a alienígenas. Gritó Mina, haciendo que toda la clase se volviera hacia ellos. Mako se señaló a sí mismo. Soy un extraterrestre olvídalo, dijo con exasperación. ¿Cómo era? Preguntó Mina fascinada. Era un buen tipo, muy tranquilo, ¿eh? ¿Qué estará haciendo ahora? Pensó Mako mientras miraba al techo. Mientras tanto en el espacio profundo, Allen el extraterrestre dejó de beber su sopa romediana al sentir cosquillas en la nariz. Echando la cabeza hacia atrás, jadeó. Achú. Estornudó, cogiendo un pañuelo de papel de la encimera y gimiendo para sí mismo. Esto me pasa por intentar tomar un atajo de vuelta a la sede de la coalición de planetas pasando por ese gigante gaseoso, se dijo mientras se sonaba la nariz de la criatura alienígena con aspecto de calamar que atendía el restaurante espacial donde había parado a cenar y a tomar el aire. Allen tomó otra cucharada de sopa. El líquido morado, con carne negra y blanda flotando, tenía un sabor cálido y dulce. Ah, me viene de maravilla. ¿Me dará suficiente combustible para volver a Talescara?, se dijo mientras se palmeaba el estómago. De regreso de su último viaje desde la Tierra, tuvo la suerte de encontrar una boya de comunicación que le permitió conectarse directamente con la coalición de planetas y explicar exactamente a dónde había ido durante tanto tiempo. Y luego regresó inmediatamente para contarle la noticia a Mako, lo que dio lugar a una larga explicación de lo que estaba pasando con él. Pero valía la pena, si había viltrumitas que abandonaban sus puestos como hacía el padre de Mako. Entonces podrían tener ventaja. ¿Y si la gente no quería luchar desde el principio? ¿O si había un grupo disidente? Había un sinfín de posibilidades, y necesitaba volver a casa cuanto antes. ¿Me das un termo para llevar? Le preguntó Allen al cocinero, quien asintió. De vuelta a la Tierra Rey explosión asesinato, dijo Bakugo amenazante mientras sostenía la pizarra con el nombre de su héroe propuesto. Toda la clase lo miró con seriedad mientras Mitnick negaba con la cabeza. ¿Qué quieres decir? Es perfecto. Es demasiado violento. Inténtalo de nuevo, dijo Medianoche. El estudiante rubio refunfuñó mientras volvía a su asiento y a la mesa de dibujo. Hasta entonces, los nombres de la clase habían sido bastante fáciles de encontrar. Tsuyu se quedó con Froppy, Tokoyami con Tsukuyomi, Shoji con Tentácole, Mineta con Grape Rush Shoto, bueno, simplemente eligió su nombre, algo que a Mako no le pareció un problema. O sea, Brit se llama Brit. Es el más creativo, pero a su manera, pegadizo. Pensó mientras miraba a Irida, quien miraba fijamente su escritorio. Había esperado que Irida adoptara el nombre de su hermano, pero entendía por qué no lo hacía, dada la reciente lesión de su hermano mayor. Mako reconoció la expresión en el rostro de Irida. Era la misma que tenía en su primer día de clases tras su recuperación. Apenas podía concentrarse en clase ese día, solo pensaba en lo que había pasado, y vio lo mismo en los ojos de Irida, pero había algo más que reconoció. Ira. ¿En serio, si fuera yo? Dios, ni siquiera sé qué haría, quizás podría preguntarle a Cecil si sabe algo de él. Se preguntó. Por lo que había oído sobre el asesino de héroes, que admito que era poco, tenía algún tipo de don que podía inmovilizar a la gente. Pero con la fuerza e invulnerabilidad de Mako, eso podría no ser un problema.
Sería bueno tener una victoria después de todo lo de Muller, pensó, con un nudo formándose en la garganta que tragó. Iba a hablar con Medianoche sobre ello en su próxima reunión. Se sentía mejor que antes, pero aún le pesaba. Mako salió de sus pensamientos cuando Izuku se levantó de su escritorio y caminó hacia el podio. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía que, de jóvenes, Izuku se inventaba nombres de héroes cuando jugaban juntos. Todos, como era de esperar, estaban basados en el nombre de All Might. Mighty Man, All Might Jr. Super All Might, Dios mío, si es alguno de esos, voy a reventar. Pensó Mako divertido. La sonrisa desapareció de su rostro cuando Izuku dejó su tablero con su nombre escrito en él. Deku. Deku. Mako habló desconcertado. Kirishima también inclinó la cabeza con inseguridad. ¿Estás seguro de ese hombre? Quiero decir, ¿ese podría ser tu nombre de héroe para siempre?, preguntó. Mako asintió, e Izuku miró el tablero con comprensión. Sí, siempre lo odié de pequeño, pero, alguien me ayudó a verlo desde otra perspectiva, dijo con una sonrisa. Mako notó que miraba a Uraraka, quien parecía no darse cuenta. Me tomó por sorpresa, pero, me hizo feliz, dijo con una sonrisa algo nerviosa en el rostro. Este es mi nombre, Deku. El héroe que lo da todo. Mako sonrió lentamente ante el razonamiento de su amigo, mientras caminaba de regreso a su asiento. Izuku lo miró por el rabillo del ojo y vio a Mako sonreírle y levantarle el pulgar. Señor asesino explosivo. Bakugo lo intentó de nuevo. No. Sigue siendo demasiado violento, respondió Medianoche. Al terminar la clase, Mako se sorprendió al encontrar en su escritorio una lista de héroes profesionales interesados en que participara en su entrenamiento de campo. No voy a mentir, me sorprende que alguien me quisiera, admitió mientras revisaba la lista de nombres, con Uraraka asomándose por encima de su hombro. Había 10 nombres en la lista, 6 de los cuales desconocía, pero los otros 4 los conocía de pasada por Izuku. El primero y más importante era el héroe volador Aux, que figuraba entre los 10 mejores héroes de Japón. Otro era el héroe profesional Crust, a quien Mako conocía de su breve encuentro en la isla y hacía ya meses. Luego había uno de alguien llamado Sliding Go, a quien Mako solo conocía. Era un buen tipo y hacía bastante trabajo comunitario, pero sobre todo por la docena de memes que había en internet de él deslizándose a lo lejos. Ese deslizándose de la Tierra al espacio todavía me conmueve. Mako pensó divertido mientras miraba el último nombre, abriendo mucho los ojos al ver quién le había ofrecido la oferta. ¿Qué? ¿Quieren que haga prácticas con ellos? Esta podría ser una muy buena opción, aunque tendré que hablarlo con Cecil, pensó mientras miraba a Izuku. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, notó algo raro en su amigo. ¿Estás temblando, tío?, preguntó, notando que su amigo peliverde temblaba en su asiento. Izuku se animó y miró hacia su asiento. Oh. Estoy practicando mi silla de aire, explicó. Mako parpadeó. Espera, ¿quieres decir que te has estado aguantando todo este tiempo? Ladró. Izuku asintió con orgullo. ¿Sí? Es una excelente manera de ejercitar el torso y las piernas, explicó. Mako bajó la mirada hacia su asiento. Espera un segundo, dijo, apartándose el pelo de la espalda y cruzando las piernas mientras flotaba en el aire. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al reconocerlo. Oh. Ya entiendo. Usas el mismo principio, pero también con tus poderes de vuelo para ejercitarlos. Se dio cuenta mientras el rostro de Mako se arrugaba mientras intentaba mantenerse completamente quieto y no flotar. Normalmente no necesitaba preocuparse por tanta precisión, lo que le añadía un desafío adicional. Sí, solo, necesito, calmarme, calma. Los demás en la clase observaron el espectáculo mientras Mako intentaba estabilizarse. Mineta estaba el más cercano al suelo y observaba atentamente la elevación de Mako. Todavía estás temblando, amigo. Tienes que parar. Dijo. Mako puso los ojos en blanco. ¿Sabes que eso es tan útil como decirte que no empieces a babear cuando veas a una chica?, respondió secamente, ganándose algunas risitas de Mina y algunos de los chicos. Mineta se rió a carcajadas. Oye. No se me cae la baba por las chicas cada vez que las veo. Solo cuando las veo haciendo algo sexy. Se defendió. Mako miró a Uraraka, quien compartía su mirada seca. ¿Qué es todo el tiempo?, dijo mientras suspiraba, sus pies tocaron el suelo y se detuvo por un momento. Voy a tener que practicar eso, dijo mientras Izuku se levantaba de su asiento. Entonces, Deku, preguntó, sintiendo el nuevo nombre de héroe algo extraño al salir de la boca de Mako.
La cara del adolescente de cabello verde se enrojeció de vergüenza. Ese sí, Mako le dio una palmadita en el hombro. Bien hecho, dijo, echando un vistazo a Uraraka mientras hablaba con Tsuyu sobre algo. Izuku notó que la mirada de su amiga se movía y la seguía. Cuando vio a Uraraka, su rostro se puso rojo mientras sus zapatos y disparaba. Bueno, sí, quiero decir que no. No, bueno, sí, ella fue quien me dio la idea, pero, balbuceó avergonzado mientras Mako y él se dirigían a la puerta del aula. Mako rió disimuladamente ante la reacción de su amigo a sus bromas. Que él supiera, a Midori ya no le interesaban tanto las chicas, pero dado lo concentrado que estaba en sus estudios, eso no le sorprendió mucho. Por otra parte, ninguna chica lo había hecho reaccionar como Uraraka lo hizo, pensó divertido mientras abría la puerta. Una figura enorme se deslizó frente a ellos. Ajá. Estoy aquí en esta pose completamente normal, anunció Olmig mientras Mako alzaba el puño para atacar lo que lo sobresaltara. El símbolo de la paz notó la reacción del otro estudiante y tragó saliva. Ah, cierto, lo siento, joven Mako. Mako bajó la mano. Olmig, respiró hondo. ¿No, por favor?, preguntó exasperado. Juraba que cada vez que se encontraba con Olmig, lo mataba de miedo. Olmig se volvió hacia Izuku y dijo, bueno, en fin, Midoriya, ¿puedo hablar contigo un momento? Es sobre tus ofertas de prácticas. Los ojos de Mako se abrieron de par en par mientras sonreía. Ni hablar. Bien hecho, hombre, dijo, dándole una palmada en la espalda a su amigo. Espera, ¿cómo lo supiste?, preguntó confundido. Izuku se frotó la parte posterior de la cabeza. Bueno, no me entendí, así que si quieres hablar conmigo sobre eso debe haber cambiado, ¿verdad?, preguntó. Olmig bajó la cabeza. Quería sorprenderte. Mako e Izuku se encogieron de hombros al ver la expresión de tristeza del símbolo de la paz. Bueno, nos vemos afuera. Tengo que llamar a Cecil para asegurarme de que estoy bien para hacer las prácticas, dijo, alejándose rápidamente y dejando a Izuku a cargo de un triste Olmig. Podía oír a Izuku intentando convencer a Olmig de que, de hecho, estaba sorprendido por la noticia. ¿Prácticas? ¿De verdad necesitas hacer eso?, preguntó Cecil mientras Mako se llevaba la mano a la oreja para hablar por el comunicador. Diablos, hijo. Trabajas para la DA y te pagamos por ello. Sí, y te lo agradezco, Cecil, pero bueno, soy más que un simple superhéroe del gobierno. Quiero ayudar a la gente. No importa la escala. Además, no he aprendido mucho trabajando para ti. Simplemente voy a algún sitio, le doy una paliza a alguien, y listo, y ya está. Ser un héroe implica otras cosas, razonó. En todo caso, sus clases en la UA le habían demostrado que ser un héroe es mucho más que golpear a los malos. Oyó a Cecil tararear al otro lado de la línea. De acuerdo, entiendo tu punto. Empiezan la semana que viene, ¿no? Puede que tenga algo para ti de aquí a entonces, pero si lo haces, te despejaré la agenda. ¿Te parece bien?, ofreció Cecil. Mako apretó los labios. ¿Qué pasa? O sea, todavía tengo que ir a la escuela, yo me encargaré de la escuela. De hecho, se trata de una de tus profesoras. 13. Ya encontraré una solución. Que les traiga sus tareas o algo así, dijo. Mako ahora estaba más intrigado por lo que fuera esta misión que por la perspectiva de su misión. Está bien, Cecil, si no pierdo ninguna tarea escolar y puedo hacer mi pasantía, trato hecho, aceptó. Bueno, necesito un par de días más para organizar todo. Te contactaré cuando tenga los detalles. Cecil fuera, dijo el director de la GDA mientras Izuku salía por la entrada de la escuela. Mako se apoyó en la pared donde se apoyaba para acompañar a su amigo en el camino a casa. Entonces, ¿de qué quería hablar Olmig?, preguntó. Izuku se estremeció nervioso antes de apartar la mirada. Oh. Bueno, sí, hay una oferta para mí, unas prácticas con Gran Torino, dijo. Mako ladeó la cabeza con curiosidad, estrujándose la cabeza para recordar si había oído hablar de ese héroe antes. Parecía más bien una película antigua o algo así. Olmig le tenía un poco de miedo. Mako se detuvo en seco. Disculpa, ¿qué?, preguntó. Olmig. ¿Te asusta este tipo?, preguntó. Izuku tenía los labios apretados, pero asintió rápidamente. ¿Estás seguro?, preguntó. Izuku chasqueó los dientes. Estaba sacudiendo a Mako, como yo, enfatizó. Mako tragó saliva con fuerza, con la cabeza ligeramente hacia atrás. Olmig luchó contra su padre sin dudarlo. ¿Quién o qué demonios podría asustarlo? Entonces notó un gemido agudo escapar de la boca de Izuku. Levantó la mano.
Mira, tal vez, quizás no sea tan malo. O sea, ¿qué es lo peor que podría pasar? Preguntó. Izuku bajó la cabeza, Mako se frotó la nuca mientras su amigo suspiraba y lo miraba con admiración. Gracias, Mako, pero no me voy a quedar atrás por miedo, dijo con determinación mientras apretaba el puño. Mako miró la mano que se extendía ligeramente hacia él. Debido a las lesiones del festival deportivo, su mano derecha tenía varias cicatrices por el daño que se había infligido. Mako se quedó mirando la mano un momento antes de mirar a Izuku a la cara con una sonrisa burlona. Bueno, si vas a hacer las prácticas, ¿qué tal si te preparamos para lo que te propongas? Preguntó. Izuku ladeó la cabeza con curiosidad ante las palabras de su amigo. ¡Qué lugar tan precioso! ¿Sabes si alguna vez te cansas de ser héroe? Serías un buen equipo de limpieza, bromeó Mako mientras contemplaba las aguas de la playa de Dagoba. Mako le había dicho a Izuku que corriera a casa a cambiarse de ropa y se encontrara con él en la playa. La lluvia había parado a mitad de la jornada escolar, así que la arena aún estaba algo empapada, pero Mako lo evitó simplemente flotando justo por encima del suelo. Izuku se acercó con una sonrisa tímida. Gracias, pero no creo que consiga mucho trabajo, dijo agradecido antes de volverse hacia su amigo. ¿Y por qué querías verme aquí? Preguntó. Mako giró la cabeza para mirarlo antes de darse la vuelta. En tu pelea contra Todoroki, te lastimaste mucho los brazos, dijo. Izuku bajó la mirada, pero asintió antes de volver a mirarlo. Izuku, sé lo que sientes por todo esto, pero, no puedes seguir rompiéndote los brazos, dijo con una risita. Izuku puso los ojos en blanco con una pequeña sonrisa. Lo sé, Recovery Girl me lo dijo, creo que he progresado. Creo que puedo usar hasta un 5% de mi poder sin lastimarme, dijo. Mako inclinó la cabeza. ¿En serio? ¿Cómo lo crees? Preguntó. Bueno, dados mis entrenamientos diarios y mi dieta, sumado a que he estado usando más mi don, mi cuerpo debe haberse acostumbrado. Pero es solo un 5%, así que no es mucho. Sin embargo, si sigo así, entonces, empezó a murmurar antes de que Mako le soltara la mano, sacándolo de allí. Básicamente, puedo usar una pequeña fracción de mi poder sin hacerme daño, concluyó. Mako asintió. Muy bien, muéstramelo, dijo. Izuku parpadeó, cierto. Dijo mientras levantaba el puño y canalizaba una porción controlada de su poder hacia él. Mako observó cómo brillaba tenuemente con poder, chispas de electricidad verde emanando de su piel. Mako observó el poder con intensidad. Aún es algo nuevo para mí, me cuesta concentrarme en una parte específica del cuerpo, pero con la práctica. Entonces no lo hagas, respondió Mako simplemente, tomando a Izuku por sorpresa. ¿Qué? Preguntó. Mako negó con la cabeza. No te concentres en una sola parte de tu cuerpo. Cuando vuelo, tengo que usar todo mi cuerpo. Así es como funciona mi poder, pero cuanto más lo pienso, más sentido tiene, al igual que mi superfuerza e invencibilidad. No es algo en lo que pueda concentrarme en una sola parte de mi cuerpo, explicó mientras miraba sus pies flotando en el aire. Izuku también bajó la mirada, observando a su amigo mientras asimilaba sus palabras. Tengo sentido. Se quedó en silencio. Izuku negó con la cabeza, absorto en sus pensamientos. No, tú eres, siempre he comparado mis poderes con los de un huevo en el microondas, pero todo este tiempo he tenido ese huevo inmóvil. Se dio cuenta. En lugar de distribuir el poder por todo mi cuerpo, lo he estado concentrando solo en mis extremidades. Pensó mientras una radiante sonrisa se dibujaba en su rostro. Amplió su postura y dobló las rodillas, dejando que su poder lo inundara. Todo su cuerpo brilló brevemente con vetas rojas bajo la superficie de la piel antes de que una luz emanara de él con chispas verdes. Mako sonrió mientras Izuku lo miraba triunfante. Entonces, ¿cómo te sientes? Preguntó. Izuku se levantó con rigidez. Es raro, no duele, pero todo está tenso, intentó explicar mientras se miraba. Mako asintió comprensiblemente. Bien, entonces, empecemos con lo básico. Caminar, correr un poco. Acostúmbrate, instruyó, recordando las lecciones de su padre cuando aprendía a volar correctamente. Izuku asintió y dio unos pasos. Sus movimientos sobre la arena mojada eran rígidos, pero cada paso hacía que la arena se ondulara bajo sus pies. Mako lo observó mientras caminaba por la playa hasta que empezó a relajar sus movimientos, y entonces echó a correr. Su velocidad cambió al instante. Mako corrió tras su amigo, que corría casi tan rápido como una bicicleta. Mira eso. Ya has progresado. Izuku lo miró y le sonrió. No puedo creerlo. Nunca había ido tan rápido.
dijo antes de ponerse a correr a toda velocidad, levantando una nube de arena detrás de él hacia Mako. El adolescente se sacudió los escombros y sonrió a su amigo que huía a lo lejos. Riéndose disimuladamente, cruzó la playa tras su amigo, alcanzándolo con facilidad. Bien. Ya que dominamos los movimientos básicos, intenta saltar. Dijo. Antes de que pudiera añadir la condición de que lo atraparía si perdía el control, Izuku saltó 2 pisos por los aires. Y justo hacia uno de los árboles que separaban la playa de la carretera. ¡Oh mierda! Gritó Izuku mientras caía hacia el árbol. Mako hizo una mueca al oír el crujido de las ramas. Observó cómo su amigo de pelo verde caía desde la copa del árbol hasta la base, aterrizando de lado. Mientras volaba, Izuku, para su crédito, se puso de pie como si nada hubiera pasado, con una amplia sonrisa en el rostro. Fue increíble. Dijo emocionado mientras Mako aterrizaba frente a él. Aparte del aterrizaje. Sí. Pero eso requiere práctica. Mucha práctica, dijo, recordando todos los aterrizajes forzosos que había hecho cuando empezó a volar. Mako, no puedo agradecerte lo suficiente por esto. Seguiré trabajando en esto hasta mi pasantía, estoy deseando que llegue. Dijo emocionado. El poder del adolescente de cabello verde fluyó a través de él una vez más. Alejándose del árbol, se lanzó de nuevo por los aires, dejando una estela de chispas tras el heredero cuando alcanzó la cima de su arco y comenzó a caer. Extendió las piernas y se preparó para el impacto contra la arena. Mako sonrió mientras su amigo saltaba, acostumbrándose poco a poco a la sensación de su poder corriendo por sus venas. La nostalgia de él explorando sus propios poderes le vino a la mente con un amargo matiz al aflorar los recuerdos que contenían a su padre, ahora con un contexto mucho más funesto. Mientras Izuku se deslizaba hasta detenerse sobre el snag, haciendo un montón de él al apoyarse en él mientras se deslizaba, se incorporó y se giró hacia Mako radiante. Esto es genial. No puedo creer que me haya llevado tanto tiempo darme cuenta. Mako aplaudió y se frotó las manos. Muy bien, ya que crees que dominas el movimiento, ¿qué tal si pasamos a algo un poco más avanzado? Sugirió Mako mientras se cernía sobre él. Izuku ladeó la cabeza con curiosidad. Eres mi amigo Izuku, así que cuando te digo esto, no es personal, no sabes pelear. Es justo, en realidad, empezó Izuku, indignado, pero tras reflexionar, no pudo discutir con él. Mako sonrió con suficiencia. Tranquilo, amigo, yo tampoco sabía pelear. Rayos. Aún tengo que aprender cosas. Pero la mejor manera de aprender es con la experiencia, así que quiero que me des un puñetazo en la cara, dijo, señalando su cabeza con la mano. Izuku lo miró con recelo. ¿Qué? Golpéame en la cara con tu poder, explicó Mako. Izuku miró sus manos con incertidumbre. Mako, no estoy seguro de sentirme cómodo con eso, admitió, con una expresión incómoda cruzando el rostro de su amigo mientras lo miraba. Mako estaba a punto de desestimar su preocupación cuando vio que Izuku bajaba la mirada con tristeza. Mira, no me lo tomaré como algo personal, solo es entrenamiento. Le he dado un par de puñetazos a Kirishima en la cara cuando nos entrenamos, sin resentimientos, aseguró, intentando convencer a Izuku de que entrenar no era para tanto. Midori negó con la cabeza. No, es solo que, miró a un lado. El brillo de su poder se desvaneció al relajarse. En el torneo, cuando luchaba contra Shinzo, me hizo hablar, ¿en serio? Preguntó Mako con expresión seria. Izuku lo miró con seriedad, lo que hizo que la expresión burlona del adolescente cambiara. Dijo que le sorprendió que no te hubieran dejado como a un perro. Mako hizo una mueca al sentir un corte tan profundo. También dijo que tal vez algún día tenga que hacerlo yo. Maldita sea. Siseó Mako. Izuku lo miró y dijo, se disculpó después del partido. Solo necesitaba decir algo para que reaccionara Y. Bueno. Mako parpadeó y le preguntó, espera, ¿no crees que me voy a volver malvado o algo así? Preguntó. Izuku saltó en el lugar, ¿qué? ¡No! Nunca. Mako puso los ojos en blanco y preguntó, bueno, entonces, ¿qué es? Es que, me enojé porque has pasado por tanto Y. Dijo, apretando los puños. Es una estupidez. No hiciste nada y te tratan como a un villano. Y no quiero fingir que lo eres por entrenar, dijo, y su ira se apagó tan rápido como parecía. Sin embargo, la sorpresa ya había pasado. Mako nunca había visto a Izuku perder la compostura de esa manera. Incluso después de todos los años de acoso que Bakugo les había impuesto, nunca se enojó. Pero de nuevo, no era lo mismo. Respiró hondo mientras se frotaba la nuca.
Izuku, me alegra que me cuides, pero es solo entrenamiento, y agradezco tu preocupación, ¿en serio?, dijo agradecido. Mirando hacia la playa, vio un banco cerca. ¿Qué te parece si en lugar de entrenar, nos relajamos un minuto?, sugirió. Izuku sonrió levemente y asintió. Los dos amigos se acercaron al banco y se sentaron. El adolescente de pelo verde se hundió aún más en el asiento. Mañana voy a estar adolorido, ¿verdad?, preguntó. Mako sonrió con suficiencia. Probablemente, sí, asintió. Así que, Deku. Izuku gimió. Por favor, detente. Mako le dedicó una sonrisa cómplice. ¿Te gusta, no?, preguntó sin rodeos. La cara de Izuku se puso roja mientras sus zapatos, ¿qué? No, 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 no. No es así. Digo, sí, la razón por la que se me ocurrió Deku como mi nombre es por Uraraka Y. Comenzó antes de que Mako chasqueara los dedos una vez más. Vamos, amigo, soy yo. Puedes contarme lo que sea, le aseguró a su amigo. Izuku lo miró, aún rojo de vergüenza. Mako asintió para que continuara. Izuku conocía a Mako casi de toda la vida. No le cabía duda de que podía confiar en su mejor amigo, pero eso no significaba que no le ocultara secretos, quiero decir que creo que es increíble, pero, dijo con tristeza. ¿Pero? Presionó Mako. Izuku suspiró. ¿Por qué alguien se interesaría en mí?, preguntó sin rodeos, sin un ápice de autodesprecio en su voz. De verdad no entendía que podía resultar atractivo para alguien. Mako lo miró fijamente un momento antes de golpearle el brazo. ¡Ay! ¿Por qué fue eso? Por ser estúpida. Mira, no se trata de lo que tú ves, se trata de lo que ella ve en ti. O sea, Melissa dice cosas que yo nunca había pensado sobre mí, y se sorprende cuando le digo lo inspiradora que es, explicó, y Midori ladeó la cabeza con curiosidad. El rostro del adolescente de pelo verde se sonrojó levemente. Bueno, creo que es muy dedicada. O sea, va a la UA solo para apoyar a sus padres. Una pequeña sonrisa adornó sus labios. ¿Y sabes que de verdad se preocupa por ellos?, dijo, recordando la llamada que escuchó de Uraraka a sus padres después de su combate contra Bakugo. Negó con la cabeza. Pero no creo que ella me vea así de todas formas, está muy concentrada en su camino de ser una heroína, explicó. Mako se encogió de hombros. Quizás, pero bueno, ¿y si yo, de entre todos, puedo encontrar a alguien? Tú también puedes, dijo animándolo. Hablando de quién, voy a probar la máquina de ejercicios que me diseñaron, dijo, levantándose del banco y estirando los brazos por encima de la cabeza. Izuku sonrió. Cuéntame cómo te va. Y. Gracias por esto, Mako, ¿ha pasado un tiempo desde que, tranquilos?, preguntó, pensando que no recordaba la última vez que habían estado juntos. Sí, deberíamos hacerlo más a menudo. Quedárnoslos, fuera de la escuela, como solíamos hacer. Izuku sonrió ante los buenos recuerdos. Ha pasado un tiempo desde que fuiste a la tienda de cómics, señaló. Cierto, pero no quiero que me expulsen de la tienda de cómics si me presento allí, dijo Mako. Izuku puso los ojos en blanco. Pero hoy que la que visité tiene una nueva figura de All Might, vamos. Exclamó Izuku, y Mako rió disimuladamente mientras su amigo se sonrojaba de repente de vergüenza por su arrebato. Nunca cambies, amigo. Nunca cambies, dijo Mako, dándole una palmadita en el hombro a su amigo antes de despegar hacia el este. Melissa observó atentamente cómo Mako se impulsaba hacia arriba sobre la enorme máquina que usaba campos magnéticos para presionarlo. HNNNGGH. Bueno, sí que pesa, dijo Mako mientras sus brazos se enroscaban. Melissa emitió un zumbido mientras lo observaba, con la mano apoyando un lado de su cara mientras observaba atentamente a su novio entrenar. ¿Dijiste que esto pesaba cuánto? 150 toneladas. Parece, más. Mako gruñó mientras se impulsaba hacia arriba. Melissa asintió. Quizás también sea algo mental. O sea, mi papá podía levantar un avión, pero no era del tamaño de Godzilla, gruñó. Melissa asintió una y otra vez. Ajá, dijo mientras Mako levantaba la barra que estaba usando para subirla a su posición segura antes de sentarse. Mako llevaba puesta la parte inferior de su disfraz, pues no quería que sudara su ropa normal, algo que Melissa ahora entendía perfectamente. Me encantan los superhéroes, pensó, mientras observaba cómo el pecho de Mako inhalaba y exhalaba. Mostrando los músculos en desarrollo que había estado trabajando durante su entrenamiento, y sus brazos, que Melissa, para su sorpresa, parecía no haber notado antes, estaban muy tonificados. Miró la enorme placa sostenida por las barras que Mako levantaba.
Era del tamaño de un autobús urbano y tenía el mismo grosor. Estaba conectada a una gran máquina superior con cables que generaban su propia carga magnética para presionar a Mako. Cuando su novio se incorporó, notó que Mako jadeaba y sudaba un poco, pero sonreía. Oh, Dios mío, eso es algo bastante caliente, pensó, sintiendo que se le sonrojaba un poco al acercarse con una toalla. Le ofreció la toalla y sonrió. Gracias, dijo mientras la tomaba y se secaba. Esto funcionará de maravilla. Puedo usarla un par de veces por semana. Sin duda, me haré más fuerte, dijo mientras dejaba la toalla en el banco, estirando los brazos y permitiéndole a Melissa ver claramente su bíceps, hombro y espalda. Viéndolo hacer esto varias veces a la semana, Melissa pensó para sí misma mientras tragaba saliva con fuerza. Este es mi mejor invento. Pensó para sí misma mientras su rostro se ponía un poco más rojo. Melissa, ¿estás bien?, preguntó. ¿Te ves un poco roja?, preguntó. Ella negó con la cabeza y trató de contener el rubor. Oh, ¿estás bien? Estoy bien. Bien, muy bien, se corrigió. Mako la observó un momento antes de ignorar su reacción y acercarse a la silla sobre la que había cubierto la parte superior de su disfraz. Así que Cecil tiene una misión importante planeada para mí la próxima semana o algo así, empezó. Melissa ladeó la cabeza con curiosidad cuando él se giró para mirarla. Solo quería decirte que no estaré por aquí un tiempo, y no quiero preocuparte si no aparezco, explicó, haciendo que la rubia le sonriera dulcemente. Dando un paso adelante, se inclinó y presionó sus labios contra los de él para un breve beso. Gracias, lo aprecio. Pero no me preocupo por ti cada vez que no sé nada de ti por un tiempo. Es decir, no eres fácil de herir, dijo, golpeándolo en el pecho con el dorso de su puño. Mako sonrió con sorna mientras observaba el espacio que los separaba. Lo sé, solo quiero que lo sepas. Mi papá, bueno, la honestidad es importante para mí, eso es todo, admitió. La mano de Melissa se extendió hacia la suya, levantándola entre ellos. Lo miró a los ojos y sonrió. Entiendo, le dijo ella. Mako volvió a mirarlos y se encontró inclinado hacia adelante como ella, con los ojos cerrados mientras sus labios. Mako, ¿sigues aquí por casualidad?, preguntó la voz de David, haciendo que los ojos de la pareja se abrieran de golpe y se separaran a una distancia considerable. Melissa miró fijamente hacia la puerta de su laboratorio. Está aquí, papá, se quejó con frustración. Mako siseó entre dientes ante el tono de su voz cuando su padre entró al laboratorio. ¿Cómo funciona la máquina?, preguntó. Mako levantó el brazo junto a Melissa y lo flexionó. Se siente genial, como si realmente me estuviera esforzando. Muchas gracias a ambos por lograrlo, dijo, sin darse cuenta de que Melissa estaba mirando el brazo que estaba tensando, olvidando su frustración con su padre. David sonrió y asintió. Me alegra oírlo, ¿tienes un momento para hablar sobre? Miró a su hija con tristeza. ¿El incidente que ocurrió?, preguntó. La sonrisa de Mako desapareció y fue reemplazada por una mirada seria. Melissa cruzó los brazos sobre el pecho. Papá, no soy una niña pequeña. Yo también puedo oír esto, insistió. David abrió la boca para hablar, pero suspiró. Sé que es solo que Cecil me acaba de contactar para contarme lo que descubrieron sobre Tobias, explicó. Según sus estudios, el cuerpo estaba prácticamente muerto. No había actividad cerebral, ni flujo sanguíneo, y le habían insertado una especie de interfaz cerebro-computadora en la cabeza. Melissa tragó saliva con dificultad, pero David continuó. Lo fascinante es que la parte que fue implantada en su cabeza controlaba el cuerpo, estaba conectada a su sistema nervioso y básicamente manejaba la parte del bulbo raquídeo de su cerebro, mientras actuaba como la corteza frontal, explicó. Melissa vio la confusión en el rostro de su novio y explicó. La corteza frontal es nuestra función cerebral superior, mientras que el bulbo raquídeo se encarga de nuestras funciones más básicas. Por ejemplo, la lucha o la huida. Espera, entonces si actuaba como córtex, ¿alguien lo controlaba?, preguntó, suponiendo que el cyborg zombie era una especie de dron sin mente. Pero espera, si lo estaban controlando, ¿no podrías rastrear de dónde viene y averiguar quién lo hizo?, preguntó con incertidumbre. David negó con la cabeza. Lo intentamos, pero parece que la máquina que debía controlarlo estaba defectuosa. Actuaba según sus instintos básicos cuando luchaste contra ella. Melissa se ahuecó la barbilla con la mano. Espera, si solo fue por instinto, el edificio del que se desprendió era el laboratorio de I+D, ¿verdad? Así que quizás quien lo hizo por ahí, planteó. David asintió.
Precisamente, tengo seguridad lista para una redada esta noche y. Bueno, Mako, ya te encargaste del primero, pero si hay más, me sentiría mejor si estuvieras ahí como refuerzo, le explicó Albitrunte. Lo tienes, asintió Mako. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras alguien juega a Frankenstein con inocentes, declaró, metiendo la mano en el bolsillo trasero de su traje y sacando los guantes y la máscara. David le sonrió agradecido antes de volverse hacia su hija. Cariño, me gustaría que te quedaras en la residencia de estudiantes esta noche solo para estar seguro. Melissa asintió con la cabeza en señal de comprensión. Está bien, papá, asintió antes de volverse hacia Mako mientras él se bajaba la máscara por la cabeza y lo atraía hacia él para darle un breve beso, alejándose. La joven se ajustó las gafas. Cuídate, le preguntó. Mako sonrió. ¿No estábamos hablando de que no necesitas preocuparte por mí ya que soy tan fuerte? Preguntó juguetonamente. El labio de Melissa se crispó. Sí, lo estábamos, respondió mientras él le daba un suave apretón de mano antes de seguir a David fuera del laboratorio. Al cerrarse la puerta, Melissa suspiró y empezó a apagar todos los equipos de la habitación. Después de todo, no era seguro dejar un electroimán gigante encendido. No mentía cuando le dijo a Mako que normalmente no tenía que preocuparse por su seguridad, pero eso no era lo que le preocupaba. Aún recordaba el aspecto de Mako cuando fue a verla después de la pelea con su padre, aunque las heridas físicas que tenía ya estaban curadas, nunca olvidó la mirada de devastación absoluta que reflejaban sus ojos. Y aunque no era tan grave, reconoció la misma mirada en el festival deportivo tras su regreso del trabajo. Ella todavía se preocupaba por él, pero no como lo haría la mayoría de la gente. Haré todo lo que pueda para apoyarlo, porque no quiero volver a verlo así nunca más. Pensó mientras encendía las luces del laboratorio. Llegó a la residencia de estudiantes en menos de una hora. Al cruzar el vestíbulo, miró el ascensor y suspiró para sí misma mientras se acercaba a la persona que lo esperaba. Escudo, saludó secamente el fiscal Sinclair. Buenas noches, Sinclair, ¿qué te tiene despierto tan tarde? Preguntó, decidida a intentar ser cortés con el pomposo otro estudiante. Dio un suspiro cansado. Estás trabajando en Interface para manejar ondas cerebrales. ¿Y tú? Campos electromagnéticos. Mi novio tiene una fuerza increíble, así que empezó a explicar. Úsalos para que le pesen, terminó poniendo los ojos en blanco. Shield, tienes una mente brillante, sin duda, pero no veo por qué la concentras en las cosas que haces, dijo. Melissa intentó no morderse la mejilla. Porque me gusta, respondió apretando los dientes mientras el ascensor se abría. ¿De verdad puedo ser tan grosera como para decir tomaré el siguiente? Pensó antes de entrar con Sinclair. Me sorprende verte aquí, para ser honesto, ¿no sueles quedarte con tu padre? Preguntó. Melissa suspiró al cerrarse las puertas del ascensor. Hay una investigación esta noche. Sobre quién convirtió a Toby en ese monstruo, dijo, sin darse cuenta de que Sinclair se tensó al mencionar el monstruo. Ojalá encuentren a quien hizo esto y le pongan fin, dijo al abrirse el ascensor. Al salir, Melissa se cubrió la boca con un paño blanco. La rubia abrió los ojos de par en par al sentir un brazo atrapado tras ella. El miedo la invadió e hizo lo que le indicó su primer instinto. Echó la cabeza hacia atrás contra su atacante. Oyó un crujido mientras gritaba contra la tela que la cubría. Su cuerpo empezó a cansarse lentamente mientras sus ojos se agitaban para mantenerse abiertos. Uf. Bueno, yo no contaría con eso, dijo Sinclair frustrado al ver que Melissa perdía el conocimiento.